Alabaré.
ahora en mí, al creerte, tú me haces fuerte, como eres, soy yo ahora aquí, mis temores desvanecen. Que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Oh.
Tú estés trayendo, Padre, en este tiempo también, Padre, consuelo a aquellas personas que han perdido a un ser querido, Señor. Que solo tu consuelo y solo tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, puede llenar, Señor. Y te pedimos, Padre, en este tiempo que tú puedas obrar, Señor, de manera poderosa en la vida de esas personas. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones, gracias por tu cuidado, gracias por tu protección. Te pedimos por el gobierno, Señor, por el presidente, el vicepresidente, que tú traigas bendición sobre ellos, Señor, que les des sabiduría, Señor, que puedas obrar también en ellos, que tu Espíritu Santo esté obrando en ellos, Padre, arrepentimiento, Señor, por sobre todas las cosas, que ellos puedan entender que tú eres Dios, Señor, y que todo lo hagan conforme a tu voluntad, a tu propósito, Señor. Gracias, mi Dios. Bendecimos al poder judicial, a la justicia de nuestra nación, Señor, que tú puedas tomar control ahí, hacer que tu justicia sea la que sobresalga. También te pedimos por el poder legislativo, por los diputados y senadores, Padre, que tú les puedas estar en este tiempo bendiciendo también, Señor, y ayudando y enseñando, Señor, que ellos te necesitan a ti, Señor. Y también te pedimos, Padre, por leyes en nuestra nación que estén a favor de la vida y la familia, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por cada familia que esté ahí escuchando, por cada familia que esté conectada a ti, buscando de ti, Señor. Te pedimos, Padre, también por nuestra economía, que tú puedas tomar el control, Señor, de todo lo que estamos pasando, Señor, que tú estés proveyendo a tus hijos, Señor, y que tú estés dando ideas, estrategias, planes, Señor, de negocios, de nuevos emprendimientos, Señor, para cada uno de tus hijos, Señor, y que podamos salir adelante, Padre. Y gracias, mi Dios, por tu cuidado una vez más. Gracias por tu protección. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Una vez más estamos acá compartiendo. Quiero hablarles hoy. Quiero tener un tiempo para seguir nuestra serie. Estamos hablando nosotros de la serie con respecto al bienestar emocional. Dios quiere, Dios está interesado en que estés bien. Dios quiere que estés bien emocionalmente. Dios quiere que estés bien con salud mental. Dios quiere que disfrutes de esta vida. Y Dios quiere que puedas salir adelante. Y una de las cosas habíamos hablado tiene que ver con la depresión, con el estrés, con la ansiedad. ¿Y qué es lo que produce eso? ¿Y cuáles son los enemigos de nuestro bienestar emocional? El domingo pasado estuvimos hablando de la ansiedad. Anteriormente estuvimos hablando de todo lo que nos hace mal, de todo lo que nos preocupa y hace que no podamos ocuparnos correctamente de la situación. Entonces yo quiero un poco hablar hoy de otro tema que es muy interesante también y que también es un enemigo de nuestra situación, de nuestra salud mental, que es la culpa. La culpa. Mucho se mueve por la culpa, el sentido de culpa, el estar con una culpa, y eso no es bueno. No es bueno que nosotros desarrollemos y nos movamos por la culpa. La palabra de Dios nos dice: el justo por la fe vivirá, nos dice por la culpa. Y muchas veces nosotros somos hijos de Dios, creemos que somos cristianos, creemos que somos hijos de Dios, y estamos en el camino de Dios más por culpa que por un verdadero sentido de arrepentimiento, un verdadero sentido de conexión a Dios. Entonces es muy importante entender eso. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 7:10? Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero dice a la parte final del versículo: pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, hay una tristeza que vamos a sentir y que sentimos cada vez que pasamos por situaciones difíciles, más todavía si esas situaciones por culpa de algo que hicimos mal, más todavía si esas situaciones por algún error que hayamos cometido, y eso trae consecuencias. El pecado trae consecuencias en nuestras vidas. El pecado es básicamente errar el blanco, es no hacer lo correcto, es no hacer la voluntad de Dios, y muchas veces el pecado produce siempre el pecado produce tristeza. Entonces esa tristeza, si es que nosotros no la entregamos a Dios, no la procesamos correctamente, se convierte en culpa, y la culpa nos lleva a la condenación. Ahora, la culpa es una de las debilidades más comunes. La mayoría de nosotros tenemos culpa, sufrimos culpa en mayor o menor grado, pero todos en algún momento de nuestras vidas lo hemos padecido. La culpa se aprende desde la niñez, a través de un mensaje culposo, que es una forma especial de hablar, que ordena las palabras de una forma específica, mezclando con una frase despectiva, un tono incriminatorio, con el fin de manipular o herir. O sea, básicamente mucha gente se mueve y nos movemos mucho en la culpa. La religiosidad trae mucha culpa.
En nuestras familias hemos crecido dentro de un ambiente de mucha culpa, donde la forma de controlarnos o de mantenernos en línea era culpándonos o tirándonos culpa. Y es muy importante para nosotros entender que la culpa no nos va a llevar a nada. La culpa se aprende desde la niñez a través de ese mensaje culposo. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que el pensamiento culposo, porque muchos de nosotros estamos con mucho pensamiento culposo. ¿Cómo yo sé si tengo ese pensamiento culposo? Y todo el tiempo estoy pidiendo perdón, aún por cosas que ni hice, aún por cosas que ni tienen que ver conmigo, pero estoy pidiendo perdón todo el tiempo porque me siento culpable. Entonces es un pensamiento que se convierte en una culpa constante. Ahora, el pensamiento culposo no es igual al pensamiento espiritual. La culpa habla en el interior de una forma hiriente, de una forma que te quiere meter en un estado de tristeza. Pero la voz del Espíritu Santo, la voz del Espíritu, invita a la persona a encontrar soluciones y aprender de cada situación de la vida. El Espíritu Santo lo que quiere es ayudarnos, no a hacer que nos sintamos mal, sino que ayudarnos a poder crecer. Ahora, la culpa trae graves consecuencias que impiden nuestro crecimiento espiritual. Mucha gente me dice, no puedo llegar a un crecimiento espiritual, no estoy creciendo, me siento estancado en mi vida espiritual. Y es básicamente por la culpa. ¿Por qué? Porque la culpa alimenta el yo. La persona se siente culpable de cambiar por sus propias fuerzas con el fin de liberarse de la culpa. Entonces no va a aceptar, no va a tomar la ayuda de Dios, pues la culpa nos hace creer que lo que alcanzamos por voluntad, por esfuerzo propio, entonces ahí vamos a ser dignos ante Dios y ahí nos vamos a merecer el perdón. Pero nosotros necesitamos entender que nosotros tenemos que poner nuestra fe no en nuestra propia capacidad, no en nuestro yo, sino en el poder de Dios. Y es lo que la culpa hace. La culpa nos inclina, la culpa nos lleva a creer que nosotros en nuestra fuerza vamos a poder crecer, desarrollar cambios. Entonces es muy importante que entendamos. Ahora, hay consecuencias de la culpa. La culpa nos roba. Una de las consecuencias, y la primera, es que la culpa nos roba el efecto de gratitud al perdón y a la gracia de Dios. Ya no somos gratos, ya no estamos en una actitud de agradecimiento. Ahora, lo que se sienten, las personas que realmente se sienten perdonadas por Dios, esas personas que dicen, estoy libre del pecado, Dios me libró del infierno, me siento muy agradecida, y todo el tiempo esa persona está diciendo, yo hago cosas por gratitud a Dios. Entonces esas personas son personas que les fluye el deseo de agradar a Dios, no por culpa, no por obligación, sino por agradecimiento. Entonces cuando una persona se siente culpable, tiende a obligarse a agradar a Dios. Se obliga a orar, se obliga a ayunar, se obliga a leer la Biblia. Entonces ahí la persona va cayendo en lo que es la religiosidad, porque se mueve por culpa, no por agradecimiento a Dios. Por otro lado, la culpa hace que después de recibir el perdón de Dios, la persona no se sienta perdonada. Y eso es importante entender, porque la persona siente que no hizo nada para ganarse ese perdón. Y cuando nosotros hablamos del perdón de Dios, estamos hablando de un estado de gracia, donde no necesitamos hacer nada, simplemente necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios, y es ahí donde Dios va a empezar a obrar en nuestras vidas. Ahora, primer punto, la culpa te roba la gratitud a Dios. Segundo, la culpa te ata al pasado y te hace perder las bendiciones del presente. Muchos de nosotros sufrimos, ¿verdad?, apuñalándonos, esto dicho de una manera figurada, por errores del pasado. Y eso provoca que nos estanquemos en determinada época, en determinada etapa de nuestra vida. Pues ahí estamos hablando de situaciones de pecado, un aborto, relaciones sexuales antes de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Con eso nosotros empezamos a vivir sin ver las bendiciones de Dios, pues en muchos casos nos sentimos indignos por las cosas que pasaron, por lo que nos pasó en el pasado. Entonces cuando Dios nos empieza a bendecir, no nos sentimos dignos de esa bendición. Entonces empezamos a, de alguna manera, a producir algo que se llama auto-boicot, de lo cual vamos a estar hablando más adelante también. El auto-boicot, el de boicotearnos a nosotros mismos para no sentirnos bendecidos. Entonces eso todo lo hacemos porque estamos atados al pasado. Pues por eso es que tenemos que dejar de lado la culpa y dejar que Dios obre en nuestras vidas. Por otro lado, la culpa, tercer punto, la culpa hace que veamos los errores más grandes de lo que en realidad son.
La mentalidad culposa produce un sentimiento de indignidad muy profundo, haciendo que maximicemos las situaciones en las que nos equivocamos, provocando que le demos una dimensión exagerada, aterradora, catastrófica, y eso mucho se debe a cómo opera el enemigo en nuestras vidas. Primero, el enemigo nos presenta delante de una situación de tentación. Él lo primero que hace es te lleva a la tentación, te tienta y te dice, mira, es demasiado poca cosa, todo el mundo hace lo mismo, nadie luego vive en santidad realmente, ten en cuenta eso, esto es algo así, nomás va a pasar rápido, hacé nomás. Cuando vos haces eso que el enemigo te lleva, te tienta a hacer, entonces el enemigo cambia su discurso, cambia su repertorio y te dice, mira lo que hiciste, no va a ser que vos, ¿qué clase de hijo de Dios sos? ¿Cómo vos hiciste? Mirá lo que eso no tiene perdón. Entonces maximiza la situación. No existen pecados más grandes, ni pecados más graves, ni pecados. Todos los pecados son iguales. Todos los pecados son pecados porque nos alejan de Dios. Y al alejarnos de Dios nos produce mucho daño. Entonces no existe el peor pecado, ni el pecadito. No, todos los pecados son iguales delante de Dios. Pero lo que hace la culpa es que agranda tu pecado. Hace que lo tuyo sea de imperdonable. Y el único pecado imperdonable, según nos dice la Biblia, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que en realidad significa el no aceptar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es el verdadero pecado. Y como no aceptamos la obra del Espíritu Santo, no le damos lugar a que produzca en nosotros un arrepentimiento genuino. Y al no haber un arrepentimiento genuino, ahí no puede haber perdón. Sencillamente por eso. No es que sea tampoco una situación demasiado difícil de sobrellevar. Es entender que necesitamos ir al arrepentimiento. Ahora, la culpa no nos permite, el cuarto punto es la culpa no nos permite decidir eficazmente. Mucho de lo que nos equivocamos, tendemos a dejarnos llevar por la culpa sin tener la capacidad de reflexionar en nuestro error. Mucha gente habrán escuchado esta frase en guaraní, ¿verdad? Famoso, dicen, ya que amondoró paite. O sea, eso significa ya que rompí algo o ya que hice algo malo, entonces ya está, ya que me fui me voy todito. Eso sería, los jóvenes hoy hablarían así, se fue todito, ¿verdad? Ya que me fui un poco y me voy a ir todito. Entonces lo que hace la culpa es no te permite decidir, espera un poco, estoy cometiendo un error, voy a tomar las decisiones correctivas necesarias y voy a empezar a hacer las cosas mejor. Entonces eso es lo que hace la culpa. No te permite decidir eficazmente, te lleva y te arrastra a seguir cometiendo error tras error, tras error, tras error, tras error. Entonces llega un momento en que estás rodeado y ya no puedes salir adelante. Ahora, quinto punto, la culpa no te permite aprender de los errores. Consecuentemente, del cuarto punto. Ahora, la mayoría de nosotros al equivocarnos nos estamos apuñalando, acusando y después de un error y no somos capaces por la culpa de sacarle una lección a nuestro error. Creemos que lo correcto es solamente aprender del éxito, pero esto hace que caigamos una y otra vez en lo mismo, pues no aprendimos del error anterior. Al no aprender del error anterior, ¿qué es lo que nos pasa? Entonces volvemos a cometer error tras error porque no tomamos una lección y decir, espera un poco, me equivoqué, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué tengo que hacer a partir de esto? ¿Qué aprendí de esta situación? ¿Cómo puedo seguir para avanzar, crecer y no volver a equivocarme en esto que es mi debilidad, en esta que es un área difícil para mí? Entonces, ¿por qué? Porque la culpa también hace, este es el séptimo punto, la culpa hace que aprendamos a disculparnos con excusas. Nunca decimos, ¿saben qué es mi error? Me arrepiento, hice mal, lo voy a ver cómo arreglarlo, sino que no, lo que pasa es que yo hice esto porque resulta ser que mamá no quiere, papá no está, es tarde y llueve. Entonces empezamos a buscar un montón de excusas para no entender. Entonces, ¿qué nos hace sentir culpables? Y muchas veces esas mismas personas se sienten culpables cuando se equivocan y reaccionan. La mayoría de las veces reaccionamos defendiéndonos con excusas. Y no es necesario defendernos, sencillamente es aceptar el error y tomar decisiones correctivas al respecto. El 8, la culpa hace que lastimemos a otros haciéndoles sentir culpables, manipularlos e herirlos. O sea, las personas que fueron criadas y enseñadas a través de la culpa o que se sienten muy culpables todo el tiempo, son gente que tiende mucho a manipular a otros, creyendo que así cambiarán. Ahora, un grupo no menor usa la culpa. Ahora, hay un grupo que usa la culpa para como arma para herir y controlar. O sea, todo el tiempo te está metiendo culpa. Mira que esto te pasó por esto, atendé que esto. Entonces, eso hace que muchas veces
entremos en un círculo de manipulación, en un círculo de heridas y no podemos salir de eso. Ahora, otro punto, la culpa produce rebeldía. Una persona que la culpan constantemente para educarle o adoctrinarle tiende tarde o temprano a generar una conducta rebelde. La culpa no es la mejor manera de predicar el evangelio. La culpa no es la mejor manera de hablar de las cosas de Dios. La culpa no es la mejor manera de conectarnos con Dios. Ahora, el punto 10, la peor de las consecuencias de la culpa es que nos hace sordos a la voz del Espíritu Santo y se nos hace sensibles a la voz de Satanás. Atiendan eso. La culpa es el instrumento más poderoso que Satanás y sus demonios tienden para hacer que una persona nunca crezca. La culpa le dice al cristiano, al Hijo de Dios, le dice al cristiano que Dios le rechaza, que Dios no tiene nada que ver con él. ¿Qué clase de hijo de Dios lo que sos? Si hiciste esto, si hiciste aquello. Entonces nos habla de un rechazo de Dios y que Satanás es el que te afirma eso y el que te recibe. Ahora, la culpa hace sentir indigno a la persona de la gracia de Dios, a un cristiano, y Satanás le ayuda a creer eso. Él usa la culpa para apartar al Hijo de Dios de toda posibilidad de cambio. Entonces entendamos eso. Tenemos que ser sensibles a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo y ya no más escuchar al enemigo, porque lo que el enemigo de nuestra alma quiere es nuestra destrucción. Ahora, la verdadera sanidad proviene de hacernos cargo de nuestros propios problemas, no de culpar a otras personas por ello. Pero, ¿cómo podemos sobreponernos a nuestra tendencia a culpar a los demás? Porque si fuimos criados dentro de un ambiente de culpa y eso ha desarrollado en nosotros un pensamiento culpógeno y todo el tiempo nos estamos culpando y todo el tiempo estamos moviéndonos, entonces ese culpar a otros por nuestros problemas se convierte en una reacción natural, pero es inmadura y tenemos que aprender a comportarnos con madurez. A veces usamos todo tipo de trucos, todo tipo de excusas para evadir la culpa, pero esto no lleva a la sanidad. Yo conozco programas de autoayuda que son buenos para que la gente pueda asumir y cambiar de la culpa a la responsabilidad por los propios problemas y decidir hacer algo para resolver. Eso está bueno. Pero, sin embargo, uno de los defectos de estos programas es que dan la impresión de que podemos hacer algo sobre nuestros fracasos y nuestros problemas sin ninguna otra ayuda. Es decir, que solo lo que te dicen estos programas de autoayuda es: tienes que tener más fuerza de voluntad, tienes que esforzarte más, tienes que tratar un poco más, pensar un poco más de manera positiva, entonces ahí vas a poder salir adelante. Y muchas veces pasa porque tristemente la mayoría de las personas no pueden hacer esto sin ayuda, y la ayuda proviene de Dios, la ayuda proviene del Espíritu Santo, cuyo nombre es el Paracleto, el ayudador. Entonces, la persona orando se da cuenta que sus problemas le pertenecen, se hacen responsables de sus problemas y que hay solamente dos personas que le pueden ayudar. La persona que es ella misma, esa misma persona, y la segunda persona es el Espíritu Santo. Como resultado, la mejor terapia y la mejor forma, el mejor modo de resolver los problemas es aprendiendo a decir perdón a un nivel más profundo. Tanto perdón a Dios como también perdón hacia las personas, porque lo que hace la culpa es que muchas veces no podamos tener un buen relacionamiento con Dios o un buen relacionamiento con las personas. Ahora, la confesión es algo muy importante. La confesión a Dios para obtener perdón de pecados, y la confesión ante una persona, puede ser un líder, puede ser un pastor, puede ser un consejero, puede ser un psicólogo, pero poder hablar y contar, confesar es sencillamente hablar y decir. Es demasiado eficiente, es más eficiente inclusive que muchas terapias que hay por ahí, y también es más rápido, es menos doloroso también, y también es más barato. Así que es importante tener ese momento de confesar a Dios. Atiendan bien, confesar a Dios para el perdón y confesar a los demás para sanidad. Es muy importante entender eso. Ahora, quiero hablar un poquitito de la diferencia entre la culpa y el arrepentimiento. La culpa y el arrepentimiento son muy parecidos. Todos en algún momento hemos tenido en nuestro poder un manojo de llaves. Todos hemos manejado llaves, y hay llaves que son muy diferentes y hay llaves que son muy parecidas. Bueno, yo al entender que la culpa y el arrepentimiento son llaves, tengo que entender que son llaves muy parecidas.
pero por más parecidas que sean, no abren las mismas puertas. Entonces la llave de la culpa abre la puerta de la condenación, y la llave del arrepentimiento, que es muy parecida pero no es igual, abre la puerta del perdón de Dios. Entonces tenemos que entender cuando la culpa es infructífera, y es muy importante entender eso. La culpa es infructífera cuando no produce arrepentimiento. Satanás acusa, condena, a fin de sumirnos en una crisis espiritual y emocional que nos inmovilice, que nos bloquee, que nos estanque. Entonces ahí se produce una culpa que no produce verdadero arrepentimiento ni nos acerca a Dios. Simplemente está ahí. Ahora, teniendo en cuenta una cosa, la culpa no abre la puerta del arrepentimiento. Lo que hace la culpa es, en ese momento no es una llave, es como un timbre. ¿Qué es lo que hace el timbre? El timbre te avisa que hay que abrir la puerta, pero no abre la puerta. Entonces ese timbre va avisando ahí, y llega un momento que es importante entender esos avisos. La culpa cumple su función cuando te avisa que algo está mal, pero hasta ahí llega la culpa. Más ya no puede hacer, no te puede abrir la puerta, y ahí es donde necesitamos recurrir al arrepentimiento. Debemos ser conscientes que Cristo, que Jesús, no nos acusa, no nos condena. Él nos perdona si acudimos a su presencia con arrepentimiento sincero. Ahora, ¿quién es el que se encarga de acusarnos? Satanás. Él es el acusador. Pero dice la palabra en Apocalipsis 12:10, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Apocalipsis 12:10 dice eso. Es el acusador. El acusador. Entonces no le hagas caso al acusador. Hacele caso al que te puede salvar, al que no te acusa, al que no te condena, que es Jesús. Ahora, hay algunos comportamientos relacionados con la culpa sin arrepentimiento. La culpa sin arrepentimiento lo vamos a llamar culpa infructífera. Y la culpa infructífera generalmente se basa en sentimientos, en cómo me siento. Y la Biblia dice que el justo va a vivir por fe, no por emociones ni sentimientos. Entonces vamos repitiéndonos una y otra vez lo malo que hicimos, sentimos vergüenza por lo que hicimos, sentimos miedo, temor por lo que hicimos, sentimos una impotencia por las cosas que hicimos. Entonces la esperanza de restauración se ve opacada o se ve bloqueada por la entrega a la falsa culpa. Hay una falsa culpa, una falsa infructífera, una culpa que no nos lleva al arrepentimiento. Entonces vamos a ver algunos comportamientos característicos generados por la culpa infructífera. Primero, la persona que está atrapada por la culpa infructífera se aísla. La primera característica es el aislamiento. Entonces, causado por el temor a ser rechazado. Temen que los demás descubran cómo son en realidad. Entonces se aíslan cuando van a un lugar y escuchan algo. Mismo gente que va a la iglesia, ¿verdad? Y va y escucha la prédica y dice, pero un poco, alguien le contó al pastor al predicador, alguien le contó, y se siente culpable y dice, nunca más voy a venir acá. ¿Por qué? Porque la culpa hace que se aísle. En vez de estar con las personas, en vez de buscar ayuda, se aísla la persona. Otra cosa que hace la persona, además de aislarse, es proyectarse. Eso se llama proyección. Se fija en los errores de los demás constantemente, está criticando, se fijan más en los errores y curiosamente no se fijan en los errores que ellos mismos han cometido, no se fijan en esos errores, o se fijan en esos errores y lo proyectan en la otra persona. No asumen que ellos cometen esos errores, sino que dicen, agarran sus errores y eso lo van descubriendo en las otras personas y se van proyectando en eso, y eso les hace sentir un poquitito mejor. Pero en algún momento la culpa vuelve a tocar la puerta de su corazón y vuelve a sentirse mal. Otro efecto, además del aislamiento, de la proyección, que en psicología también lo usamos el término proyección, es el perfeccionismo. Sienten que no deben cometer errores para ser aceptados, o sea, para ser queridos, para ser amados. Tienen que ser perfectos. Entonces constantemente están haciendo cosas para sentirse amados, para sentirse aceptados. Y eso es producto de la culpa. Y eso, no conozco, había dicho el domingo pasado, no conozco a una persona perfeccionista feliz. Sí, una persona que busca la excelencia, que busca crecer, pero una persona perfeccionista que esté bien, yo no conozco, sinceramente les digo. Sí, conozco mucha gente perfeccionista que está todo el tiempo mal, que está todo el tiempo con problemas, que está todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el perfeccionismo le lleva a enfocarse en los errores.
pero el sentido de excelencia les lleva a estar enfocado en lo que puede lograr, en los logros, en el crecimiento, en lo que ya logró. Entonces es muy importante eso. Otro punto es el activismo. Las personas que están llenas de culpa, las personas culpógenas, están todo el tiempo llenándose de actividades, de ocupaciones. Entonces de ese modo no van a tener tiempo para enfrentar los sentimientos de culpa y frustración. Entonces se llena de actividad, se llena de cosas para hacer, para no estar pensando en eso, para no estar enfrentar eso, porque es importante enfrentar, cuando sentimos culpa, es importante enfrentar eso y convertirlo en arrepentimiento. También están las personas que se preocupan desmedidamente, andan afanados por todo, menos por lo que verdaderamente importa, que es resolver los problemas profundos de su vida. Muchas veces la gente está afanada por cosas de afuera, pero no quiere hacer un autoanálisis, no quiere hacer una introspección y decir, espera un poco, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿En qué áreas estoy teniendo culpa y en qué áreas necesito crecer? Ahora, estas conductas pueden entorpecer nuestras relaciones interpersonales, inclusive las familiares. Pues por eso que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para reconocer y erradicar esto con la ayuda de nuestro Dios. Dice Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1 versículos 8 y 9. Dice, si decimos, Primera de Juan capítulo 1 versículos 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, atiendan bien, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué maravillosa palabra! ¡Qué excelente! ¡Qué buena promesa! Porque si nosotros confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo, no solamente hace algo fantástico de perdonar nuestros pecados, sino que nos limpia y de toda maldad. Y una de las cosas del que nos limpia, estoy seguro, es de la culpa. Es de ese sentimiento de culpa. Nos limpia de esa tristeza. Todo eso es maldad. El sentirte mal, el sentirte culpable, el sentirte triste, el sentirte incapaz, el sentirte un inútil. De todo eso Dios quiere limpiarte. Y tienes que confesar tu pecado, hablar, contar. Esto hice. Pero hacerlo a una persona madura, hacerlo a una persona preparada, una persona que realmente te puede apoyar. ¿Qué yo puedo hacer para terminar con esta culpa infructífera? Es importante llevar todo pensamiento a la luz de la palabra de Dios. Lo que viene del Señor tiene que producir siempre vida, no muerte. Si algo te produce tristeza, si algo te produce estar mal, estar preocupado, estar afanado, eso no viene de Dios. Dice la Biblia que las bendiciones de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Él. Y también dice que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza. Ahora, lo que viene del Señor produce vida, no muerte. Vamos a analizar y tenemos que analizar los pensamientos que nos vienen a la mente cada vez que estos nos recuerden el pasado. Tengamos en cuenta que Dios no acusa a nadie. Por lo tanto, si es una acusación lo que nos viene a la mente, tenemos que rechazar y decir, esto no viene de Dios. Si sentimos una acusación, decimos, espera, esto no es de Dios. Tengamos todo el tiempo presente lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8? Romanos capítulo 8 es uno de mis capítulos preferidos, si no es el que más me gusta, es el que está ahí, pero Romanos 8 habla mucho de esa profundidad de Dios, de conocer a Dios. Y ahí en Romanos capítulo 8 versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Quiero terminar dándoles alguna serie de consejos y principios bíblicos. Primero que todo, nuestro Señor está por encima de la culpa o de la autocondenación. Su perdón es nuestra mayor confianza y es suficiente para callar las voces internas que nos acusan y nos condenan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20 y 21, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y después dice Juan, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Sea cual sea la situación de tu corazón, sea que te esté acusando, sea que no te estés acusando, sea que internamente estés o no sintiendo, Dios está ahí y tienes que confiarte, poner toda tu confianza en Dios, porque Dios es el que va a resolver eso, Dios es el que te va a traer paz y Dios es el que va a traer sanidad a las heridas de tu alma. Segundo punto,
Agradezcamos a Dios porque su gran misericordia, por su gran misericordia, Él no está presto a castigarnos, Él no está para condenarnos, sino más bien a obrar con amor y misericordia con nosotros. Termino con este versículo, dice el Salmo 103, versículo 8 al 10, dice: misericordioso y clemente es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios es misericordioso, Dios es clemente. Clemente y misericordioso es Dios. Dios no es un Dios malo, Dios no es un Dios que quiere castigarte, Dios es un Dios que busca tu paz y que quiere lo mejor para tu vida. Quiero animarte a que le busques a Dios, que dejes de lado la culpa, que si te estás sintiendo culpa ahora en tu corazón, decirle a Dios: Señor, convierte esta culpa que estoy sintiendo, esta culpa infructuosa, que no da frutos, en culpa que dé frutos. Y el fruto que quiero es el fruto del arrepentimiento, el poder pedir perdón a Dios, pedir perdón también a mí mismo por haber cometido esos errores, pedir perdón a las personas a quienes he herido, a quienes he faltado, y poder recibir ese perdón. Y gracias, Dios, ahí en tu lugar decirle: Señor, yo te doy gracias por el perdón que hoy recibo de tu parte. Gracias, Señor, porque no me acusas. Gracias, Dios, porque no me condenas. Gracias porque estás ahí para ayudarme, para levantarme. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios es bueno. Quiero animarte a que le busques en este tiempo, que busques estar conectado a Él y que obedezcas lo que la palabra de Dios te dice en cuanto a que no hay condenación para los que están en Dios, y que te pongas en el lugar de hijo de Dios y puedas recurrir a tu papá en momentos de necesidad. Que Dios te bendiga, que tengas una semana bendecida y victoriosa, que todo lo que hables sea palabra de bendición en esta semana, que todo lugar donde pises sea territorio de Cristo y que todo lo que toques prospere en esta semana. Que Dios te bendiga. Un abrazo.